Mi nombre es Juan Manuel Guzmán González, soy médico, especialista en medicina física y rehabilitación. Estudié la especialidad en México y después tuve la oportunidad de conseguir dos becas por parte de la Embajada Americana y estudié en la Universidad de Minnesota. Lo que hacemos nosotros, por supuesto, es ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad para ayudarlas a que se reintegren a su medio ambiente y darle una mejor calidad de vida. La mayor parte de los casos que atendemos en el consultorio son problemas de dolor, alguna disfunción que tengan en una extremidad, y también hacemos estudios de electrodiagnóstico, electromiografía y de potenciales evocados para ayudar al diagnóstico. Es muy importante la intervención oportuna de la rehabilitación en las personas con discapacidades de la etapa aguda, y de esta manera podemos evitar secuelas irreversibles. La definición de rehabilitación es la ciencia de la función, es decir, lo que a nosotros nos interesa es que los pacientes actúen de manera óptima en su medio ambiente con la finalidad de lograr su máxima capacidad funcional. Esa es la función del médico especialista en rehabilitación. Actualmente nos encontramos representando a la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación en diferentes ámbitos, concretamente en la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación. Soy el representante de AMLAR, que son las siglas de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, ante la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación. Cumplimos una función muy especial en esta asociación, ya que formamos parte del Comité de Investigación, de Educación Médica y sobre todo para impartir cursos de actualización para los colegas de toda Latinoamérica. En la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación soy miembro presidente de la área vitalicio, y también asesoramos a los colegas de todo el país. El objetivo de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación es integrar a todos los especialistas en rehabilitación que egresaron de una institución de reconocido prestigio con la finalidad de mantenerlos actualizados. Para este fin organizamos el evento científico más importante de la sociedad, que es el Congreso Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. Eso lo organizamos cada 2 años, pero también organizamos las sesiones mensuales, el primer jueves de cada mes a las 8 de la noche en la sede de la sociedad. Tenemos invitados de importancia internacional y nacional, y esto se difunde por streaming a toda Latinoamérica y a todo el mundo. El objetivo, como les mencionaba, es mantener actualizados a nuestros socios, y también tenemos una función muy importante con los médicos en formación en la especialidad, los médicos residentes. Para estos, además de las sesiones, y también para los socios, tenemos talleres, 1 o 2 talleres mensuales con ponentes de reconocido prestigio internacional sobre temas importantes como electromiografía, dolor, rehabilitación intervencionista a través de infiltraciones, y sobre todo temas que les van a ser de importancia en la carrera de estos residentes. También participamos por invitación en los diferentes países de Latinoamérica impartiendo charlas, y en todo el mundo a través de la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación. De hecho, cada año participamos en el Congreso Nacional de China con la finalidad de compartir experiencias para tener las últimas técnicas con los conocimientos más recientes y la tecnología adecuada para la atención de las personas con discapacidad. Se acaba de formar también la Comisión de Rehabilitación en la Academia Mexicana de Cirugía, la cual tengo el honor de presidir, y esto nos va a permitir llegar a las diferentes instituciones del sector salud de toda la República. Bueno, para el público general es importante que sabemos que atendemos todo tipo de dolor, ya sea de origen musculoesquelético o neuropático. Tenemos las modalidades terapéuticas, empezando por el diagnóstico. Muchas veces no se tiene un tratamiento adecuado o específico para determinada patología porque no se hace un diagnóstico
definitivo. Entonces aquí lo que nosotros ayudamos es hacer un diagnóstico del paciente que valoramos, de la persona con discapacidad que valoramos. Una vez que hacemos el diagnóstico, lo ingresamos a los programas de rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Hacemos seguimiento estrecho con las diferentes modalidades que tenemos. Básicamente las herramientas de la rehabilitación se clasifican en diferentes tipos. Por ejemplo, la electroterapia, tenemos diferentes tipos de corriente, interferenciales, oscilaciones profundas, dinámicas, y todo lo que es electroterapia, que es la aplicación de la corriente eléctrica en beneficio de las personas con discapacidad. Otra área que tenemos también es la mecanoterapia, para hacer los diferentes tipos de ejercicios, isotónicos, isométricos, isocinéticos, que también requieren equipos específicos. Es muy importante señalar que para cada una de estas patologías requiere tratamiento específico, es decir, no se trata nada más de colocar un equipo de electroterapia para cualquier padecimiento. Hay diferentes modalidades terapéuticas y dependiendo del diagnóstico, es la dosificación y el tiempo de aplicación de cada una de estas modalidades, ¿no? Entonces, se diferencia dependiendo de la longitud de onda, dependiendo de los hertz que se van a aplicar y el tiempo de aplicación. De la misma manera, el ejercicio tiene que indicarse de manera personalizada, dependiendo de la patología que tenga, es el tipo de ejercicio que vamos a hacer, si es isométrico, isotónico, isocinético, y el equipo también que vamos a utilizar. Entonces, sí es muy importante e incluso la legislación mexicana nos menciona que todas las personas con discapacidad que ingresen a tratamiento o un servicio de rehabilitación deben tener el diagnóstico y el tratamiento especificado por un médico especialista en rehabilitación o, en su caso, por un médico en comunicación humana. Entonces, lamentablemente, esto a veces no ocurre así y los pacientes asisten con algunos profesionales que no tienen la capacidad ni para hacer el diagnóstico ni para hacer la prescripción. Entonces, es muy importante que tengan que realizarse por un médico especialista en rehabilitación. Bueno, es importante recalcar que la rehabilitación oportuna se debe iniciar lo más pronto posible. Lamentablemente, en algunos casos, cuando son referidos los pacientes por los colegas de otra especialidad a sus programas de rehabilitación, ya tienen secuelas irreversibles. Entonces, entre más pronto participemos nosotros, podemos evitar que se presenten estas secuelas, y que ya una vez estructuradas es más difícil poder abordarlas. Vale la pena mencionar que hay 4 tipos de discapacidad. La física, que se incluye, anteriormente se mencionaba como neuromusculoesquelética. Esto se refiere a quien tiene alguna lesión de un nervio periférico, del sistema musculoesquelético. Lo más común son los dolores de cuello, de espalda, una parálisis facial, un síndrome del túnel carpiano, que son padecimientos de relativa baja complejidad, pero que son altamente discapacitantes. O sea, nosotros no solo atendemos a las grandes discapacidades, un hemipléjico, un lesionado medular, porque muchas veces piensan que la persona con discapacidad es la que no puede caminar, la que no puede valerse por sí misma, la que es independiente. Sin embargo, existen diferentes tipos de discapacidad, la leve, moderada y severa. Nosotros atendemos todos los tipos de discapacidad, desde una leve, que puede ser un simple dolor de cuello, de hombro, de espalda, una moderada, cuando se hacen crónicos estos problemas, hasta una severa, como una hemipléjica, un lesionado medular, un niño con mielomeningocelia. Entonces, todo este tipo de padecimientos nosotros los cubrimos. Y entre más temprano iniciemos un programa de rehabilitación, obviamente los beneficios van a ser mucho mejor y a más corto plazo. Como mencionaba, la definición de rehabilitación es la ciencia de la función, más bien el objetivo de la rehabilitación es la ciencia de la función. Entonces, lo que nos interesa es reintegrarlos a su medio ambiente en las mejores condiciones, utilizando su máxima capacidad funcional. Pues es muy positiva y muy amplia. Se considera que aproximadamente 17 millones de personas en México, nuestro país, tienen algún tipo de discapacidad, ya sea física, visual, auditiva
o, este, o, o una discapacidad intelectual. Y de estos tipos también, como les mencionaba, hay leve, moderada y severa. En global se considera que 17 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad y solamente existen en el país 2.000 médicos certificados para atender este padecimiento. Dentro del equipo de rehabilitación tenemos de otros profesionales como son los terapeutas físicos, ocupacionales, de lenguaje, psicólogos y toda una serie de personajes que integran nuestro grupo de trabajo, nuestro equipo de trabajo, pero cada uno de ellos tiene una función especial. Es decir, el médico es el que va a hacer el diagnóstico y indica el programa de tratamiento integral de rehabilitación. El terapista físico aplica los programas que nosotros, los planes de tratamiento que nosotros prescribimos, igual terapia ocupacional y de lenguaje. Entonces es importante recalcar que el médico de rehabilitación es el capitán del equipo, pero todos formamos parte para beneficio de los pacientes. Los retos son enormes, porque la idea es mantener una población sana y funcional. En la medida en que un país tenga una población sana, va a influir en la productividad de este país y obviamente vamos a tener un país evolucionado, que trabaja, que se desarrolla, que evoluciona hacia aspectos positivos. En la medida en que nosotros tenemos una población enferma, es una carga importante en cuanto a la atención para la salud de las instituciones públicas y privadas, que eso le cuesta muchísimo al Estado y en general al país. Entonces, la primera perspectiva es tener un diagnóstico integral de la salud de la población y atender los padecimientos potencialmente discapacitantes, que eso es lo que se tiene que prevenir. La discapacidad no se previene porque la discapacidad no es una enfermedad, es un estado de salud. Entonces, lo que tenemos que prevenir son los padecimientos potencialmente discapacitantes como la diabetes mellitus, la hipertensión, incluso estados de salud como el sedentarismo, la obesidad, que ahí, si nosotros la atendemos, pues vamos a evitar padecimientos que nos pueden generar algún tipo de discapacidad. Entonces, los retos, primero, mantener la población sana, saludable, con programas preventivos de padecimientos potencialmente discapacitantes. Segundo, incrementar la infraestructura para la atención de las personas con discapacidad en sus diferentes niveles, primero, segundo y tercer nivel, dependiendo de la severidad de la discapacidad que tenga. Tercero, algo importante, la función terminal de la rehabilitación es reintegrar a las personas a su medio ambiente con la finalidad de que sean independientes. Entonces, una persona que tiene algún tipo de discapacidad tal vez no pueda desarrollar el mismo trabajo que tenía antes de tener alguna discapacidad. Pero una vez que la tiene, nosotros tenemos que buscar cuál es su nivel de función que podemos lograr para utilizar su capacidad funcional y reintegrarla a un trabajo y buscar hasta donde sea posible que sea independiente. Y como les mencionaba, la rehabilitación afortunadamente es el complemento de muchas de las demás especialidades. Aquí tuvimos la interrelación con cirugía reconstructiva. El doctor Martín Iglesias, que es un excelente cirujano reconstructor, desarrolló un programa para trasplantar a una persona que había perdido sus extremidades superiores producto de un choque eléctrico, una descarga eléctrica. Entonces, un brazo fue amputado en el tercio proximal del miembro torácico izquierdo y fue desarticulado del hombro derecho. Es el primer caso en el mundo que se hizo un trasplante a un desarticulado de hombro. Entonces nos invitó a formar parte de su programa de trasplante. Él hizo la cirugía, nosotros hemos hecho los seguimientos para primero empezar la rehabilitación desde el primer día de postoperatorio. Segundo, para hacer estudios de electromiografía y hacer un seguimiento estrecho sobre cómo va recuperándose los nervios, los músculos y cómo llega a la función. Actualmente, después de 3 años que acaba de cumplir este paciente,
ya es capaz de bañarse de manera independiente, puede manejar, puede nadar, puede tomar con su brazo izquierdo un vaso de agua, puede comer de manera independiente. En la mano derecha se le ponen algunos aditivos que se llaman auxiliares, y para que pueda tener la aprehensión completa y pues está haciendo su vida normal, ¿no? Cuando nosotros lo entrevistamos, porque él ya había tenido la adaptación de unas prótesis a las cuales nunca se adaptó, y entonces de ahí se decidió, él fue el que tomó la decisión, este paciente es de Ciudad Victoria, Maximino, y se desplazó a la Ciudad de México para formar parte de este programa de trasplantes, porque había visto una entrevista de otro paciente que se había hecho un trasplante bilateral también de tercio distal de brazos, pues, se tomando el cadáver, y entonces Gabriel vio la entrevista, se emocionó y dijo, pues yo quiero ver si pueden hacerla conmigo, y sí, afortunadamente los dos casos han sido exitosos. Y él, en una de las entrevistas que hicimos, como al año después de que empezaba a mover su codo, su antebrazo, apenas empezaba a mover sus dedos, él mencionó que le habían cambiado la vida, porque con las mejores prótesis del mundo, él pues podía tal vez estrechar a su esposa, a los hijos, pero no sentía. Y ahora con sus brazos ya siente cuando lo toca a sus familiares y cuando lo tocan a él. Y nos comentas algo muy emocionante, dice que la manera afectiva de tener estas sensaciones pues hizo que le cambiara la vida, ¿no? Entonces muchas personas que no conocen este caso dicen, ¿cómo va a ser posible? No, pues sí es posible, y tenemos videos, inclusive él nadando, manejando, bueno, ya es capaz hasta de cargar una lata de cervezas, una cubeta con hielo y cervezas, y está feliz porque pues, en el norte les encanta la carne asada con cervecitas. Entonces él está desarrollado y además sigue evolucionando. La idea es que funcione mucho mejor. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, la rehabilitación es muy amplia. Podemos actuar en diferentes ámbitos, no solo en la cirugía reconstructiva, no solo en la parte cosmética, sino muy importante en la etapa funcional. También tuvimos oportunidad de ver otro paciente que, bueno, por un problema de complicaciones, tuvieron que amputarle sus piernas, un niño, me tocó atenderlo a los 5 años. Parte de los dedos los perdió, y aquí trabajamos de manera conjunta también con el doctor Martín Iglesias, el dedo de las manos. Y en cuanto a la amputación de los miembros pélvicos, se les puede adaptar unas prótesis. Hay un protesista muy bueno, Juan Manuel Márquez, que es el que hizo la adaptación protésica, y actualmente el niño se encuentra corriendo, jugando, bailando, le cambió la vida. Entonces no hay que echar por tierra todas las posibilidades y todo lo que podemos hacer. Entonces hemos tenido casos muy bonitos desde el punto de vista científico, porque el éxito de la intervención de rehabilitación ha sido fabuloso, como es que les mencioné, así como eso pueden ser muchísimos, ¿no? La esposa de un paciente nuestro también, que venía manejando de Querétaro para acá, tuvo un accidente, se durmió el que iba manejando, llegó al hospital con el brazo por un lado y ella por otra. Entonces también el doctor Martín Iglesias le hizo el reimplante, ahí fue de su mismo brazo, se lo recuperó. Y en los antecedentes de los artículos científicos que me he revisado, la máxima recuperación en este tipo de casos que se había visto era del 65%, nosotros recuperamos 85%, cerca del 90%. Bueno, la señora está feliz de la vida porque su brazo recuperó, y bueno, así como estos casos podemos mencionar muchos. La rehabilitación en México está a muy buen nivel, tenemos excelentes especialistas, y lo único que les recomiendo es que cuando alguien tenga algún problema de rehabilitación, pues busque ahí, hay una lista en el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación donde estamos anotados los 2,000 médicos que estamos certificados, que son los que sí debemos hacer rehabilitación. Lamentablemente hay mucha charlatanería, como en México sucede en otras profesiones, y a veces
médicos que no tienen esta capacitación, pues abren sus servicios de rehabilitación sin saber lo que tienen que hacer. Y como a veces el paciente no investiga o no sabe, pues cae en manos de charlatanes. Entonces, el servicio de rehabilitación siempre tiene que estar dirigido por un médico especialista en rehabilitación, con su equipo de terapia física, ocupacional, de lenguaje, psicólogos y lo que requiera. Y además tenemos médicos interconsultantes, como son cirugía reconstructiva, ortopedia, neurología, neurocirugía, pediatría, son médicos internistas, neurólogos, por supuesto, y neurocirujanos, que son con quienes trabajamos en equipo. La medicina actual ya no es de un solo individuo, de un superhéroe como había antes, ¿no? Aquí actualmente es la labor de equipo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver al paciente o a la persona con discapacidad en sus tres aspectos importantes, que es el físico, que es el psicológico y que es el social. Entonces la idea es hacer un buen programa de rehabilitación para tener, pues, mejores mexicanos